Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. La luz dorada del sol de la mañana se filtraba por la ventana de mi habitación, iluminando la seda marfil de mi vestido de novia. Recuerdo haberlo mirado por un instante, colgado allí como una promesa. Mi corazón estaba tranquilo. Llevaba meses imaginando este día, caminar hacia el altar para encontrarme con Marcus, el hombre que creí me protegería, me amaría y estaría a mi lado hasta el final. Tenía café en una mano y mis votos en la otra, cuando mi teléfono vibró. Marcus. Voy un poco tarde. Solo necesito agarrar algo del coche. No le di mucha importancia. Marcus siempre andaba justo con el tiempo. Pero algo, no sé cómo explicarlo, me hizo tomar las llaves y salir. Tal vez fue la forma en que su mensaje terminaba con un punto en lugar de su habitual emoji de corazón. Tal vez solo quería respirar aire fresco antes de que empezara el caos. Su coche estaba en la entrada, la pintura negra brillando. Abrí la puerta del copiloto para dejar una bolsa de regalo que planeaba darle después. Entonces lo vi. Una mancha de rojo intenso y seductor sobre el cuero pálido del asiento. Lápiz labial. Me quedé helada. El mío era un tono rosa suave. Este era distinto, atrevido, peligroso. El tipo de rojo que dices exactamente lo que quiero, y lo tomo. Lo toqué suavemente, con el dedo temblando. La mancha cerosa aún estaba fresca. Durante unos segundos, solo miré. El estómago se me retorció, pero mi mente se agudizó. No necesitaba revisar la guantera ni registrar el coche buscando más pruebas. Esa única marca me dijo todo. No solo me había mentido. Lo había hecho de forma descarada, tan cerca del altar, que casi me reí. Casi. Cerré la puerta despacio, como si guardara un secreto para más tarde. Dentro, el café se había enfriado. Igual lo bebí, observando mi reflejo en la ventana de la cocina. Mi rostro estaba sereno, casi tranquilo. Pero por dentro, algo había cambiado. La versión de mí que creía en Marcus murió allí mismo, y en su lugar nació alguien más frío. Cuando Marcus llegó, actuó como si nada hubiera pasado. Me besó la mejilla, sus labios cálidos, su colonia costosa. Me dijo lo hermosa que me veía. Lo dejé hablar. Lo dejé creer que todavía era su novia. Estás callada, dijo, inclinando la cabeza como estudiándome. Solo. Pensando en él para siempre, respondí, con una sonrisa lo bastante ligera como para que no preguntara más. Pero por dentro, pensaba en cómo destruirlo sin levantar la voz. En la iglesia, la gente se movía a nuestro alrededor, damas de honor retocando su peinado, invitados buscando sus asientos. Yo cumplía con las rutinas, retoques de maquillaje, fotos, susurros de buena suerte. Pero ya no era la novia nerviosa. Era la mujer que sostenía el detonador. Mientras Marcus saludaba a sus padrinos, me escabullí al vestidor, saqué el teléfono y marqué un número. Mi voz era baja, firme. Cambio de planes, dije a la persona al otro lado. No vamos a seguir con esto. Pero quiero que todos vean por qué. Cuando empezó la música, no caminé hacia el altar. En cambio, subí sola, con un micrófono en la mano. La sala quedó en silencio. Les conté sobre el lápiz labial. Sobre el momento en que lo encontré. Sobre el hombre que me esperaba al final del pasillo y que pensaba que no me daría cuenta, o peor, que no me importaría. No grité. No lloré. Hablé como quien da el reporte del clima, tranquila y segura. Marcus permaneció inmóvil, la mandíbula tensa, los ojos saltando de los invitados a mí y de vuelta a ellos. Intentó acercarse, pero levanté la mano. Siéntate, Marcus, dije suavemente. Un murmullo recorrió la sala, una ola de sorpresa y satisfacción. Dejé el micrófono sobre el altar y salí por la puerta principal, la cola de mi vestido arrastrándose por los escalones de la iglesia como una bandera de rendición, pero no la mía, la suya. Afuera, el aire frío acarició mi piel. El corazón me latía rápido, pero no de miedo. Era libertad. No me siguió. No en ese momento. Sabía que no lo haría.
A Marcus le gustaba demasiado el control como para perseguirme en público. Vendría después, cuando ya no hubiera testigos, cuando creyera que podría convencerme. Y eso estaba bien. Lo estaría esperando. Porque ese lápiz labial. Solo fue la primera jugada. Él todavía pensaba que esto se trataba de una boda arruinada. No tenía idea de que yo también guardaba mis propios secretos, y que, para cuando terminara, Marcus desearía que lo único que hubiera perdido fuera a mí. Los flashes eran cegadores, pero mi sonrisa no se movía ni un milímetro. Con un brazo enganchado al de Marcus y el otro descansando con gracia a mi lado, posaba como la novia devota que se suponía debía ser. Las cámaras disparaban, los invitados suspiraban, y mis mejillas dolían de sostener esa expresión perfecta. No era felicidad. Era control. Marcus seguía inclinándose hacia mí, susurrándome pequeños comentarios pensados para hacerme reír. Yo reía en el momento justo, ladeando la cabeza lo suficiente para darles a los fotógrafos la toma que querían. Pero cada sonido que salía de mis labios estaba calculado. No estaba allí para disfrutar del día. Estaba allí para estudiarlo. Y él estaba actuando. Para cualquiera, Marcus parecía impecable, atento, encantador, enamorado. Pero yo captaba las pequeñas grietas en la máscara. La forma en que sus ojos buscaban su teléfono cuando creía que no lo veía. Cómo aflojaba su mano en mi cintura cuando las cámaras se bajaban. La sonrisa que no llegaba a sus ojos cada vez que mi dama de honor, Olivia, se acercaba demasiado. Conocía a Marcus desde hacía 3 años y había aprendido una cosa: mentía mejor cuando lo observaban. Así que le di el escenario más grande posible. Nos movimos por la recepción como actores siguiendo sus marcas. Él me dio de comer pastel. Yo limpié el glaseado de su labio. Bailamos, balanceándonos bajo las luces de hadas mientras todos miraban como si fuera el clímax de una historia de amor. Solo yo sabía que era el primer acto de una guerra. Cuando los invitados me apartaban para decirme lo afortunada que era, sonreía y asentía. Sí, Marcus es maravilloso. Mi voz no temblaba. Mis ojos no me delataban. Aún no. Porque no quería hacer estallar ese día en pedazos de inmediato. Quería que la verdad se estirara, se retorciera, creciera hasta envolverlo como una soga. Cada movimiento suyo era una prueba. Y yo estaba recopilando los resultados. Durante la cena, se excusó para hacer una llamada. Lo seguí 2 minutos después, con los tacones silenciosos sobre el mármol del pasillo. Estaba apoyado contra la pared, la voz baja, pero escuché lo suficiente. Sí. No, ella no sabe. Lo resolveré después del fin de semana. No me acerqué. No hice una escena. Simplemente regresé a la recepción, con los labios apretados para contener una sonrisa. De vuelta en la mesa, pasó su brazo alrededor de mí como si nada hubiera pasado. Yo apoyé mi mano en su muslo, trazando con las uñas lo justo para que creyera que seguía siendo suya. Que se sintiera seguro. La banda empezó a tocar canciones lentas y nos arrastraron a otro baile. «Estás callada», dijo, igual que aquella mañana. «Solo estoy absorbiéndolo todo», respondí, apoyando mi cabeza en su pecho. Mi corazón latía con calma. Él no podía oír el fuego bajo mi piel. Por encima de su hombro, alcancé la mirada de Olivia. Me sonrió con calidez, pero había algo en su mirada. Tal vez duda, incluso sospecha. Lo guardé en mi memoria. Ya no confiaba fácilmente, no después de lo que había visto manchado en el asiento de su coche. Las horas se desdibujaron entre brindis y risas ensayadas. Dejé que me besara en la mejilla para la cámara. Dejé que me atrajera a fotos con parientes cuyos nombres apenas recordaba. Interpreté el papel tan bien que, si hubiera contado la verdad en ese momento, nadie me habría creído. Ese era el punto. Porque cuanto más tiempo lo dejara creer que estaba a salvo, más dura sería la caída. Cuando la noche llegaba a su fin, Marcus rodeó mis hombros con un brazo, acercándome para una última foto bajo el arco de luces. El fotógrafo nos pidió mírense como si estuvieran a punto de besarse. Lo hice. Y me aseguré de que mis ojos fueran lo suficientemente suaves para la cámara, pero lo bastante afilados para que él captara un destello de algo que no podía nombrar. Más tarde, en el coche, él tomó mi mano.
Lo dejé. Su palma estaba cálida, firme. La mía, inmóvil. Día perfecto, dijo, mirándome. Giré el rostro hacia la ventana para que no viera la sonrisa que no podía contener. Perfecto, repetí. No sabía que cada risa, cada abrazo, cada palabra dulce había sido parte de mi plan. No se daba cuenta de que había memorizado sus gestos, construyendo en mi mente un mapa de sus mentiras. Cuando estuviera lista, lo usaría todo. Pero no esa noche. Esa noche lo dejaría dormir a mi lado, con la guardia baja, su teléfono a solo unos centímetros de mi mano. Y mañana. Mañana empezaría a tirar del primer hilo. La gente suele decir que no se puede construir un matrimonio sin confianza. Yo aprendí que ni siquiera se puede fingir uno sin control. La mañana después de la boda que nunca fue, Marcus actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, revisó su teléfono y me preguntó si había dormido bien. Mentí, dije que sí, porque aún no estaba lista para empezar a derribar la fachada. Pero aquel lápiz labial había abierto una grieta en mí. Y cuando hay una grieta, empiezas a ver todos los defectos. Todo empezó con el teléfono. Siempre lo había mantenido cerca, pero ahora parecía pegado a su mano. Si salía de la habitación, el teléfono iba con él. Si le preguntaba quién le escribía, me sonreía rápido y decía, trabajo. Solo que, yo sabía que su empresa no mandaba mensajes a medianoche. Empecé a prestar atención al ritmo de las notificaciones, 2, 3 en ráfaga, luego silencio. Como una conversación que debía ocultarse entre momentos. Una noche, salió al balcón a hacer una llamada. Yo me quedé en la cama, pero no dormí. Conté los minutos hasta que volvió. 11. Suficientes para algo más que una consulta rápida. Cuando regresó, mantuve los ojos entreabiertos. Se movía en silencio, como un hombre que no quiere despertar a la mujer que duerme. O como uno que no quiere que empiece a hacer preguntas. Luego estaba Olivia. Había estado en la vida de Marcus mucho antes de que yo apareciera. Una vieja amiga de la universidad. Habían salido una vez, pero no significó nada, según él. Yo lo creí. O quizá quise creerlo. Pero últimamente notaba la forma en que sus ojos lo seguían por la habitación. La mano que se quedaba demasiado tiempo en su brazo. Las bromas privadas de las que yo no formaba parte. En la recepción, lo sorprendí intercambiando una mirada durante uno de los discursos. Me dije que lo imaginaba. Ahora, no estaba tan segura. Es curioso, cuando tu instinto te dice que algo va mal, empiezas a recopilar pruebas sin darte cuenta. Marcus decía que estaba atascado en el tráfico y yo anotaba mentalmente la hora y el lugar. Afirmaba que trabajaba hasta tarde y yo guardaba la excusa para contrastarla después. Cada pequeña incoherencia era una pieza del rompecabezas, y yo iba armando la imagen en mi cabeza. No lo enfrenté. Aún no. La confrontación les da a las personas la oportunidad de borrar pruebas, de reescribir la historia. Yo lo quería sin defensas. Así que empecé a crear pequeñas trampas. Una noche, dejé mi teléfono desbloqueado sobre la mesa de centro con un hilo de mensajes falso abierto, una conversación con una amiga sobre lo distante que estaba Marcus últimamente. Salí de la habitación, el tiempo justo para que lo notara. Cuando volví, estaba en el otro extremo del sofá, teléfono en mano, sonriendo como si nada. Pero vi cómo su pulgar se movía contra la pantalla, como si acabara de borrar algo. Otra vez, por accidente, mencioné que un compañero de trabajo me había invitado a salir, solo para ver su reacción. No se puso celoso. En cambio, soltó una risa breve, tensa, que no llegó a sus ojos. Luego cambió de tema. Ahí supe que no le preocupaba perderme. Le preocupaba que lo descubriera. El punto de inflexión llegó 2 semanas después. Marcus había estado inusualmente alegre todo el día, tarareando, revisando su teléfono más de lo normal. Esa noche lo dejó cargando en la cocina mientras se duchaba. Nunca lo dejaba atrás. No sé si fue descuido o confianza, pero en cualquier caso, fue un error. Me moví en silencio, cogí el teléfono. Su código era el mismo, la fecha de nuestro aniversario. Me dije que solo miraría un segundo. Pero el segundo se convirtió en minutos.
Lo primero que vi fue un hilo de mensajes identificado con un solo emoji de corazón rojo. Olivia. Los mensajes no eran explícitos. Eran peores. Bromas privadas. Quejas sobre mí disfrazadas de desahogos. Planes para hablar en persona. Ella llamándolo cariño y él sin corregirla. No había confesión, ni prueba contundente, pero no hacía falta. La intimidad era suficiente. El lápiz labial había sido mi advertencia. Esto era mi confirmación. Puse el teléfono exactamente donde lo encontré, con el corazón tranquilo y la mente afilada. No lloré. Ni siquiera me sorprendí. En cambio, me sentí lista. Porque ahora tenía la primera pieza irrefutable del rompecabezas. Y sabía exactamente cómo conseguir el resto. No iba a irrumpir gritando. No le iba a dar la satisfacción de verme romperme. No, iba a dejar que pensara que se había salido con la suya. Es entonces cuando la gente se descuida. Cuando empiezan a dejar el tipo de pruebas que puedes llevar al banco. O a su jefe, o a su familia, o a la persona a la que más teme decepcionar. No tenía ilusiones sobre lo que estaba por enfrentar. Marcus no me iba a entregar la verdad. Iba a tener que sacarla de las sombras en las que vivía. Y yo estaba dispuesta a ensuciarme las manos. Todo comenzó con su reunión hasta tarde. Marcus ya había usado esa excusa antes, pero esa noche su tono era diferente. Más ligero. Casi ansioso. Ni siquiera se molestó en añadir el suspiro falso o el lo siento, cariño que normalmente decía para hacerlo creíble. Cuando se fue, esperé 5 minutos, con el corazón latiendo con fuerza pero las manos firmes. Luego tomé mi abrigo y salí por la puerta. El aire nocturno estaba fresco, las calles vibraban con el suave zumbido del neón y el rumor ocasional de los coches que pasaban. Mantuve la distancia, quedándome 2 autos atrás cuando él conducía, con las luces apagadas hasta que tuve que girar. No se dirigió hacia su oficina. Fue al centro. Lo seguí hasta que estacionó frente a un pequeño bar tenuemente iluminado, escondido entre una lavandería y una librería tapiada. Era el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas, donde las sombras podían tragarte entero si querías. Me quedé al otro lado de la calle, medio oculta tras una fila de autos aparcados. Los ventanales estaban empañados, pero aún podía distinguir siluetas a través del cristal, Marcus, deslizándose en una mesa. Y luego, momentos después. Ella. Olivia. Se acercó a él como si lo hubiera hecho cientos de veces. Él se levantó para saludarla, con una mano en su cintura, inclinando el rostro hacia el suyo de una forma demasiado íntima para ser amistosa. Se sentaron, inclinándose tan cerca que casi se tocaban las cabezas. No podía escuchar sus palabras, pero no me hacía falta. El lenguaje estaba en la forma en que sus dedos rozaban los de ella sobre la mesa. En la forma en que ella reía, no la risa educada que das a un desconocido, sino esa risa profunda y sincera que guardas para alguien que ya es tuyo. Cada sonrisa, cada toque, cada gesto no dicho entre ellos era un cuchillo. Y yo no sangré. No esta vez. Ardí. Mi mente registraba cada detalle, el color de su suéter, el ángulo de su cuerpo, la forma en que su rodilla tocaba la de ella bajo la mesa. No solo los observaba. Estaba construyendo mi caso. Un camarero llevó las bebidas. Ella bebió de su vaso sin preguntar. Él le limpió una gota de los labios con el pulgar. Si alguien más los hubiera visto, tal vez habría pensado que eran una pareja en una cita. Pero yo sabía la verdad. Esto no era el inicio de algo. Esto estaba ya muy avanzado, lo suficiente como para que ni siquiera se molestaran en ocultarse. Mi teléfono estaba en mi mano antes de darme cuenta. Tomé la primera foto a través del cristal. Luego otra. Después un video, captando el momento en que su mano se posó sobre la de ella y permaneció allí. Ya no se trataba de una prueba para mí. Yo ya sabía la verdad. Pero la prueba era un arma. Y yo iba a necesitar todas las que pudiera conseguir. Permanecieron allí casi 1 hora. No me moví, no respiré demasiado profundo, temiendo que el sonido rompiera mi concentración. Cuando Marcus finalmente se levantó,
Dejó dinero sobre la mesa y la acompañó hasta la puerta. Se abrazaron en la acera. No fue el abrazo rápido y amistoso que das a un viejo amigo. Este fue más lento. Más cercano. Su rostro enterrado en su cabello. La mano de ella sujetando la nuca de él como si le perteneciera. Eso también lo grabé. Luego se separaron, Marcus hacia su auto, Olivia caminando calle abajo como si nada en el mundo estuviera mal. Lo dejé marcharse antes de seguirlo, manteniendo la distancia hasta llegar a casa. Cuando entré, él ya estaba allí, con la chaqueta sobre el sofá y los zapatos tirados como si hubiera llegado horas antes. ¿Noche larga?, pregunté, con voz serena. Sí. La reunión se alargó. Tomé algo con un cliente después. Asentí, fingiendo creerle. Fingiendo que no lo había visto tomar la mano de otra mujer en la oscuridad. La cosa con la ira es que se parece mucho al fuego. Sin control, arrasa con todo a su paso. Pero contenida, es poder. Es calor que puedes dirigir exactamente donde quieres. Y yo no estaba lista para quemar la casa todavía. Esa noche, acostada junto a él, repetí la escena del bar en mi cabeza. Los toques. Los susurros. Las mentiras. No lloré. No di vueltas en la cama. Solo me quedé mirando el techo, con mi mente afilándose como una hoja. Porque ahora tenía algo real. No solo sospechas. No solo una mancha de lápiz labial. Tenía un video del hombre en el que se suponía que debía confiar, mirando a otra mujer como si fuera la única persona en el mundo. Y pronto, él iba a aprender exactamente lo que yo podía hacer con eso. Era tarde, de ese tipo de tarde en que la casa se siente demasiado silenciosa, demasiado quieta. Estaba en la cocina preparando té, descalza sobre las baldosas frías, cuando escuché el suave murmullo de la voz de Marcus desde la sala. Al principio pensé que estaba viendo la televisión, pero luego capté el tono. Bajo. Íntimo. Me quedé inmóvil, con la taza en la mano. Yo también te extraño, decía. Solo unas semanas más y podremos dejar de escondernos. El estómago se me encogió, pero no me moví. No quería que me oyera. Me quedé en el umbral, fuera de su vista, conteniendo la respiración, apenas más audible que el zumbido del refrigerador. Se rió suavemente, la misma risa que solía darme cuando aún éramos nuevos, cuando todo era emocionante. Lo sé, cariño. Yo también odio fingir. Pero después de la boda, las cosas serán diferentes. Lo prometo. Cariño. Ahora sonaba mal. No dulce. No amoroso. Solo barato. Sí, continuó, se lo diré entonces. No quiero arruinarle el gran día a todos, ¿sabes? Estoy tratando de que sea fácil. Mi mano apretó la taza con fuerza. ¿Fácil para quién? Se acomodó en el sofá y bajó aún más la voz. No puedo esperar a verte otra vez. Anoche fue. Se rió por lo bajo, y no necesité que terminara la frase. Se lo oía en el tono, el recuerdo reproduciéndose en su cabeza mientras estaba en nuestra sala, llamándola desde nuestro sofá. La voz de ella era tenue pero audible a través del altavoz. Olivia. Reconocí su cadencia al instante. Ella soltó una risita. Te van a atrapar si sigues llamándome así. Soy cuidadoso, dijo él. Ella está dormida. Mis labios se curvaron en la sonrisa más pequeña y fría. Me quedé clavada en el sitio, el cuerpo inmóvil pero la mente encendida con cada palabra. Esto era mejor que cualquier confesión que hubiera podido arrancarle. Me la estaba entregando libremente, creyendo que yo estaba lejos. Hablaron del bar, de la próxima vez, de cuánto odiaban esconderse. Olivia lo molestó con las fotos de la boda, preguntándole si sonreiría más para ella que para mí. Siempre, dijo él. Fue en ese momento cuando el pecho se me tensó, no de tristeza, sino de contención. Habría sido tan fácil entrar en la habitación, teléfono en mano, y grabarlo en el acto. Fácil exigir respuestas, lanzarle la verdad en la cara. Pero lo fácil ya no era el objetivo. Había decidido jugar a largo plazo. El juego cruel.
Cuando por fin colgó, regresé en silencio hacia la estufa, dejando que el silbido de la tetera cubriera mis pasos. Mis manos temblaban ligeramente mientras servía el agua, pero mi rostro estaba sereno cuando él entró. ¿No podías dormir?, preguntó, frotándose la nuca como si nada en el mundo estuviera mal. Solo quería un poco de té, respondí, con voz ligera. Me besó la mejilla y subió las escaleras. Me quedé allí un buen rato después de que se fue, mirando el vapor que se enroscaba sobre mi taza. Esa llamada me había dado más de lo que esperaba, no solo la confirmación de su relación, sino una idea de su calendario. Su plan. Creía que me lo diría después de la boda. Como si yo fuera un obstáculo que se podía apartar con cuidado, sin mucho alboroto. No se daba cuenta de que, para cuando llegara ese después de la boda, el suelo bajo sus pies ya no existiría. Pasé los días siguientes repitiendo esa llamada en mi mente. Cada palabra, cada risa, cada pausa era un hilo que podría tirar después. Empecé a verlos como personajes de una obra que yo misma estaba dirigiendo. Ellos creían ser las estrellas. No tenían idea de que yo estaba escribiendo el final. Marcus comenzó a salir de casa más a menudo, siempre con una excusa. Trabajo. Mandados. Copas con los chicos. Yo lo dejé. Incluso lo animé. Cuanto más tiempo pasara con ella, más cómodo estaría, y más errores cometería. Olivia no sabía que yo había escuchado su voz. Esa era mi ventaja. Si sospechaba, se alejaría, y yo no podía permitirlo. No, la quería acercándose más. Lo más difícil no era mantener mi rostro neutro cuando él me miraba. Era fingir que no lo sabía todo ya. Fingir que no tenía ya las semillas de mi plan de venganza plantadas y creciendo en la oscuridad. Algunas noches, acostada a su lado, sentía vibrar su teléfono en la mesita. Escuchaba la breve y afilada inhalación que hacía antes de mirar la pantalla. No necesitaba ver los mensajes. Sabía de quién eran. Y cada vez, mi paciencia crecía. No estaba esperando por miedo. Estaba esperando porque quería que el momento que eligiera importara. Quería que estuviera en la cima de su propio pedestal antes de patearlo y hacerlo caer. Al final de la semana, ya había tomado mi decisión, no solo iba a exponerlo. Me aseguraría de que, cuando lo hiciera, perdiera más que mi confianza. Iba a perder la imagen que había construido, la red de la que dependía y a la mujer que creía que siempre lo estaría esperando. Y lo mejor de todo, jamás lo vería venir. Marcus siempre pensó que yo era el tipo de mujer que nunca miraba dos veces las facturas ni las cuentas bancarias. No se equivocaba. Al menos hasta ahora. Pero una vez que decidí que iba a jugarle con sus mismas reglas, entendí que necesitaba saberlo todo. Y la primera regla para destruir a un hombre como Marcus es simple: empieza siguiendo el dinero. Todo comenzó con algo pequeño, un recibo arrugado en el bolsillo de su chaqueta, de una cena que no fue nuestra. 2 platos principales, 2 copas de vino y un postre que nunca compartimos. ¿La fecha? 2 semanas antes de la boda. Casi podía escuchar la risa de Olivia en mi cabeza, esa que brotaría mientras se inclinaba sobre la mesa. Ese recibo fue el hilo, y yo empecé a tirar de él. Recordé dónde guardaba Marcus sus archivos de trabajo, el cajón con llave de su despacho en casa. La llave estaba pegada con cinta adhesiva bajo el escritorio, algo que había notado años atrás y a lo que nunca le di importancia. Esa noche, mientras él estaba en el gimnasio, lo abrí. Dentro encontré carpetas con extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y un sobre negro elegante que parecía demasiado costoso para algo aburrido. Extendí todo sobre su escritorio. Los números contaban una historia que antes no quería imaginar: miles gastados en hoteles en los que nunca me había alojado, joyas que nunca había usado y vuelos a ciudades que jamás habíamos visitado juntos. No solo le estaba pagando cenas. Le estaba construyendo una vida. Con mi dinero. Entonces encontré el segundo teléfono. Estaba escondido en una caja de zapatos al fondo del armario, envuelto en una camiseta vieja como si fuera algo frágil. La batería estaba muerta, pero lo conecté. Cuando encendió, el estómago se me revolvió. El fondo de pantalla era una foto de Olivia, sonriendo, con el cabello enredado como si acabara de despertarse a su lado. Revisé los mensajes. Ahí estaban:
cada apodo empalagoso, cada te extraño de madrugada, cada plan para después. Le prometía una casa en las afueras, hijos, vacaciones en Italia. Le prometía a ella mi lugar, borrándome por completo. Y luego estaban las fotos, sus pequeñas escapadas de fin de semana, ella llevando una pulsera que no reconocía, su mano en su cintura como si le perteneciera. Debería haber llorado. Tal vez hace unos meses lo habría hecho. Pero al sentarme allí, observando las pruebas, sentí otra cosa por completo: frialdad, firmeza, poder. Marcus creía que yo aún estaba a oscuras, que seguía sonriendo para las fotos, que todavía compraba el cuento de hadas. Pero ahora yo conocía el final, y no iba a ser el que él estaba escribiendo. Copié cada archivo, cada foto, cada detalle condenatorio. Hice duplicados y los escondí donde él jamás los encontraría, uno con mi hermana, otro en una caja de seguridad a mi nombre. No pensaba darle la satisfacción de una confrontación caótica todavía. No. Iba a dejar que siguiera mintiendo, creyéndose intocable, mientras convertía cada uno de sus secretos en munición. Cuando llegó a casa esa noche, sudoroso del gimnasio y sonriendo como si fuera el retrato del prometido perfecto, lo besé en la mejilla y le pregunté por su entrenamiento. No tenía idea de que en su ausencia yo había estado diseccionando su vida. Y fue en ese momento cuando supe, lo tenía exactamente donde quería. Recuerdo el segundo exacto en que ocurrió, el momento en que algo dentro de mí hizo clic. Marcus estaba de pie en la cocina, fingiendo mirar su teléfono, pero sus hombros tenían esa tensión que yo ya conocía demasiado bien. Estaba ocultando algo. Otra vez. Solo que esta vez, el peso de saberlo no dolía como antes. Ni siquiera ardía. Simplemente se asentó, pesado y frío, como una piedra cayendo en aguas profundas. Había pasado años retorciéndome para mantener vivo nuestro matrimonio, tragando sus mentiras, excusando las noches largas, convenciéndome de que un poco de descuido era mejor que perderlo por completo. Pero esa mañana lo vi por lo que realmente era, un hombre que nunca me elegiría, sin importar cuánto luchara por nosotros. No notó la manera en que lo observaba. Sus ojos nunca se cruzaron con los míos. Estaba demasiado ocupado ensayando la historia que pensaba contarme. Lo dejé hablar, asintiendo en los momentos justos, con el rostro sereno mientras mi corazón trazaba una línea en la arena. El día anterior había encontrado el perfume. No era mío, nunca lo había sido. Se impregnaba en el cuello de su camisa, dulce y punzante, el tipo de aroma que no usaría ni en una apuesta. No lo confronté en ese momento. Había aprendido que la verdad, en nuestra casa, era algo resbaladizo, que él podía torcer hasta hacerme dudar de mi propia cordura. Así que guardé silencio. Y en ese silencio, algo en mí se endureció. La mujer que le rogaba que fuera fiel había desaparecido. En su lugar estaba alguien que él no sabía que existía, alguien que iba a tomar todo lo que él creía seguro y reducirlo a cenizas. Lo observé untar mantequilla en su tostada, el cuchillo raspando lentamente el pan, y pensé en lo fácil que sería destrozar su mundo. Ya sabía dónde iba su dinero, en quién confiaba, qué secretos mantenía bajo llave. Años de amarlo habían sido una educación en todas las formas en que podía destruirlo. Gran reunión hoy, dijo con voz casual. Quizá llegue tarde esta noche. Por supuesto, respondí, sirviendo café en su taza. Mi tono era cálido, familiar, el tipo que le hacía creer que todavía estaba de su lado. Esa era la belleza, no me vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Cuando se fue, me senté a la mesa y miré la segunda taza de café que había servido por costumbre, intacta. La taza estaba astillada en el borde. Pasé el dedo por la grieta y pensé en todas las mañanas que había esperado ahí, deseando que se sentara conmigo, que hablara conmigo, que fuera el hombre con el que me casé. Ahora, la idea me hacía reír, con una risa seca y sin humor que resonó en la cocina vacía. La primera llamada que hice fue a Olivia. No porque confiara en ella, sino porque sabía que me debía una. Años atrás, la había cubierto cuando la atraparon sacando archivos confidenciales de su empresa. Marcus no sabía nada de eso. Tampoco sabía que Olivia había estado en su oficina el mes pasado entregando documentos para un cliente que no existía. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Marcus, le dije. Correos, transacciones, todo. Hubo una pausa al otro lado de la línea, una vacilación que me dijo que entendía exactamente hacia dónde iba esto.
¿Hablas en serio?, preguntó. Muy en serio. El siguiente paso fue más silencioso, más lento, plantar semillas donde debían crecer. Empecé a aparecer en su bar favorito, no con él, sino sola. Me hice amiga de los camareros, me colé en conversaciones con gente que él conocía y escuché más de lo que hablaba. La gente suele subestimar a una mujer que sonríe con educación. Hablan demasiado. Cada detalle que aprendía era otro ladrillo en el muro que estaba construyendo, un muro que lo atraparía cuando llegara el momento. Pero lo más extraño fue que ya no sentía rabia. No de esa que hace gritar o romper cosas. Esa furia se había consumido, dejando algo mucho más peligroso: claridad. Podía ver cada movimiento antes de hacerlo, cada reacción que tendría, cada mentira que contaría para mantener el control. Y sabía exactamente cómo hacerle creer que aún lo tenía. Esa noche, cuando volvió a casa oliendo otra vez a ella, no me inmuté. Le besé la mejilla, le pregunté por su reunión y escuché cómo tejía su pequeña historia. Mi mano rozó la suya al tomarle la chaqueta, y sonreí como si lo sintiera de verdad. Porque la verdad era que ya había dejado de amarlo. Y sin ese amor, no tenía poder sobre mí. Él todavía creía que el juego era suyo para ganar. No tenía idea de que apenas acababa de empezar. Marcus no tenía idea de que caminaba directo hacia mi trampa. El truco era simple: darle exactamente lo que creía querer. Me convertí de nuevo en la pareja perfecta, la que lo recibía con una sonrisa cálida, le servía la cena justo como le gustaba y nunca hacía demasiadas preguntas. Lo hice sentir cómodo. Tan cómodo que dejó de vigilarme. Tan cómodo que creyó que la tormenta había pasado. Por dentro, yo era puro cálculo. Cada palabra dulce que decía, cada roce casual, cada risa compartida. Todo formaba parte de la máscara. Sabía que él no podía resistirse a la sensación de control. Hombres como Marcus lo necesitaban como al oxígeno. Y yo estaba a punto de usar esa necesidad para ahogarlo. Empecé poco a poco. Pequeñas cosas que él no notaría pero que más tarde serían importantes. Guardé registros, recibos, historiales de llamadas, incluso las horas a las que llegaba tarde. Sabía dónde había estado, con quién se había reunido y cuánto había gastado. No lo confronté con nada de eso. Aún no. La información valía más si él no sabía que yo la tenía. Cuando hablaba de viajes de negocios y reuniones tardías, yo asentía y le hacía las preguntas justas para que pensara que aún le creía. Interpreté el papel tan bien que, algunas noches, hasta yo casi lo creía. Casi. La parte legal de mi plan se armó más rápido de lo que esperaba. Una conversación discreta con un abogado que conocía de la universidad, alguien que Marcus jamás había visto, me dio exactamente lo que necesitaba. Trabajamos en las sombras, cubriendo cada ángulo, división de bienes, cuentas ocultas, incluso la casa. Quería tener todo blindado antes de hacer mi jugada. Pero la parte social, esa era el arte. Empecé a acompañarlo a eventos otra vez, vestida con la clase de elegancia con la que le gustaba presumirme. Interpreté el papel de la prometida devota con tanta convicción que la gente empezó a decirle lo afortunado que era de tenerme. Y cada vez que lo decían, veía ese destello de orgullo en sus ojos. El orgullo es peligroso. Hace que la gente baje la guardia. Construí alianzas sin que él se diera cuenta. Recuperé amistades que él había alejado con los años y me aseguré de que me vieran como la víctima de sus errores pasados, no pidiendo lástima, pero sí lo suficiente para plantar la semilla. La gente habla, y los rumores se propagan más rápido que la verdad. Una noche, en una gala benéfica, lo observé desde el otro lado del salón. Reía con una mujer que no conocía, alta, rubia, con un vestido demasiado corto para la ocasión. Su mano se quedó en su brazo un segundo más de lo que debía. La antigua yo habría sentido la punzada. La nueva yo solo sonrió. Ella no era una amenaza, era una prueba. Más tarde, mientras volvíamos a casa, me dijo que era solo una clienta. Asentí, con mi mano descansando suavemente sobre su muslo. Por supuesto, respondí con voz suave. No tenía idea de que ya le había pedido al fotógrafo del evento todas las fotos espontáneas. No necesitaba atraparlo en el acto, solo necesitaba lo suficiente para hacerlo sudar cuando llegara el momento. Cuanto más creía que había recuperado el control,
más audaz se volvía. Y cuanto más audaz, más dejaba escapar. Pequeños errores en sus historias, recibos que olvidaba esconder, mensajes abiertos en su teléfono cuando se alejaba. Ya no tenía que buscar la verdad, él me la estaba entregando. Cada noche, me acostaba a su lado, escuchando su respiración tranquila, mientras armaba el rompecabezas en mi mente. Imaginaba el momento en que se diera cuenta de lo que había estado haciendo. El asombro en sus ojos. La forma en que su confianza se rompería al ver hasta dónde llegaba mi alcance. Solo esa idea me hacía dormir como un bebé. La preparación no se trataba solo de venganza. Se trataba de reescribir el final que él creía tener. Pensaba que se iría con la ventaja, quizá incluso con ella en su brazo, mientras yo me desvanecía en silencio. Pero yo no iba a desaparecer. Iba a borrarlo. Para cuando terminara, Marcus no solo me perdería a mí. Perdería el respeto de sus amigos, la confianza de sus colegas y la seguridad de cada red que creía que lo atraparía. ¿Y la mejor parte? Jamás vería el momento en que todo comenzó. Las bodas se supone que son el día más feliz de tu vida. Para Marcus, estaba a punto de ser el peor. La capilla estaba deslumbrante, suaves flores blancas a lo largo del pasillo, la luz del sol filtrándose por las vidrieras de colores, un tenue aroma a rosas en el aire. Todos vestían sus mejores galas, sonrisas listas, teléfonos guardados discretamente para no arruinar la magia. Pero la verdadera magia ya estaba en marcha. Yo me encontraba al fondo, con la mano cerrada alrededor del pequeño tubo que llevaba en el bolsillo. Era el mismo pintalabios que había encontrado en su coche meses atrás, un rojo profundo, gastado hasta quedar plano, el tipo de tono que se usa cuando quieres que te vean. No era mío. Nunca lo fue. La música comenzó a subir, y la multitud se puso de pie. Empecé a caminar por el pasillo, mis pasos lentos, deliberados. Fijé mis ojos en Marcus. Parecía casi nervioso, aunque lo ocultaba con esa sonrisa ensayada, la misma que alguna vez me encantó. A mitad de camino, me detuve. Pude sentir la confusión recorrer a los invitados, un susurro aquí, un pie moviéndose allá. Mi dama de honor me lanzó una mirada de desconcierto desde un lado, pero no la devolví. En su lugar, metí la mano en el bolsillo y saqué el pintalabios. Lo levanté lo suficiente para que todos lo vieran. Esto, comencé, con voz tranquila pero firme, no es mío. Pero estaba en el coche de Marcus la mañana de nuestra cena de ensayo. Un suspiro escapó de algún lugar en la segunda fila. Alguien dejó caer el programa. Escuché cómo la música titubeaba cuando el pianista dudó. Me giré un poco, asegurándome de que toda la sala pudiera ver a Marcus. Es de Olivia, dije. Su compañera de trabajo. La que me dijo que era solo una amiga. El color se desvaneció de su rostro. Dio un paso hacia adelante, las manos medio levantadas, pero no le di oportunidad de hablar. Antes de hoy, continué, pensé en dejarlo pasar. Fingir que no lo sabía. Sonreír durante la ceremonia y esperar que algún día recordara quién prometió ser. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara hasta que parecía que las paredes escuchaban. Pero me di cuenta de que eso no es amor. Eso es autodestrucción. Y he terminado de destruirme por él. Los murmullos se hicieron más intensos, mezclándose en un zumbido bajo de incredulidad. Pude ver a los padres de Marcus en la primera fila, inmóviles, con la mirada saltando entre nosotros. Avancé hasta quedar a pocos pasos de él. Marcus, te di todas las oportunidades para decir la verdad. En cambio, mentiste. Una y otra vez. No solo me engañaste. Me hiciste creer que yo no era suficiente. Pero aquí está la verdad, el que no es suficiente eres tú. No para mí. No para nadie que valore la lealtad, la honestidad o el amor. Su mandíbula se tensó. Deberíamos hablar de esto en privado, murmuró, lo bastante bajo para que solo yo lo oyera. Sonreí, una curva fría y calculada de mis labios. Oh, lo haremos. En el tribunal. Algunos invitados volvieron a jadear. Al fondo, alguien murmuró, Dios mío. Me giré hacia la multitud, con la voz firme. Gracias a todos por venir. Hoy no habrá boda. Pero, por favor,
disfruten de la recepción. Ya está pagada. Considérenlo mi regalo para ustedes, y una celebración por esquivar una bala. Guardé de nuevo el pintalabios en el bolsillo y me giré, caminando de regreso por el pasillo por donde había entrado. Cada paso se sentía más ligero que el anterior. Detrás de mí, escuchaba a Marcus llamándome por mi nombre, con la voz afilada por el pánico. Pero no me di la vuelta. La luz del sol en las puertas de la capilla se sentía como libertad sobre mi piel. Afuera, el aire estaba fresco, con un leve aroma a hojas de otoño. Mi abogado me esperaba en un discreto coche negro al otro lado de la calle. Me deslicé en el asiento trasero sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos, eché un vistazo al espejo lateral. Marcus estaba de pie en la entrada de la capilla, rodeado de susurros y miradas, viendo cómo su día perfecto se desmoronaba en tiempo real. Durante meses había estado construyendo este momento, cada conversación, cada sonrisa falsa, cada movimiento calculado lo había llevado exactamente hasta aquí. Él creía que la boda era el premio. No sabía que en realidad era la trampa. El anillo era más pesado de lo que recordaba. Había estado guardado en una caja de terciopelo sobre mi mesita de noche durante semanas, símbolo de todo lo que creí querer. Al principio, no podía mirarlo sin sentir la punzada de la traición. Pero, en algún momento, se convirtió en algo completamente distinto, un accesorio. Un arma. El acto final perfecto. No tenía prisa. Cada paso hacia Marcus se sentía como parte de una escena ensayada. La sala todavía estaba cargada con las secuelas de mi confesión. Los invitados susurraban en tonos bajos y asombrados. El aroma de las flores, antes tan delicado, ahora me resultaba casi sofocante. Sostuve el anillo entre mis dedos, dejando que la luz se reflejara en él, dejando que todos vieran exactamente lo que estaba a punto de hacer. Los ojos de Marcus se clavaron en los míos, abiertos y desesperados. «Podemos hablar de esto», murmuró, lo bastante bajo como para que solo yo lo oyera. Pero yo no había venido para conversaciones discretas. Yo había venido por un público. Me acerqué, mis tacones resonando contra el piso pulido. «No, Marcus», dije, con una voz lo suficientemente fuerte para que las primeras filas la escucharan. «Ya hablamos suficiente. Ahora es hora de que se lo des a alguien que realmente haga juego con el pintalabios que encontré en tu coche». Hubo un murmullo ahogado. Suave pero cortante, como si el aire se escapara de la sala. Varias cabezas giraron hacia Olivia, sentada 3 filas atrás, con el rostro pálido y congelado. No se movió, pero sus ojos se agitaron, como buscando una vía de escape entre la multitud. Tomé la mano de Marcus, con la palma hacia arriba, y coloqué el anillo en ella. Despacio. Con deliberación. El metal estaba frío contra mis dedos, y por un instante pensé en todas las veces que imaginé que él me lo pondría en la mano. Ahora, el gesto estaba invertido, y era infinitamente más satisfactorio. Ahora le pertenece a ella, dije con firmeza. O a la siguiente. Pero nunca volverá a ser mío. Su mandíbula se movió como si quisiera hablar, pero ninguna palabra salió de su boca. Era demasiado consciente de las miradas sobre él, de los murmullos que crecían segundo a segundo. El novio perfecto, despojado frente a sus propios invitados. Giré levemente, observando al público. Creo que todos podemos coincidir, dije con una pequeña y casi divertida sonrisa, en que nadie vino aquí para presenciar una mentira. La reacción fue inmediata, un oleaje de susurros, algunas personas moviéndose incómodas en sus asientos, otras intercambiando miradas cómplices. Exactamente la energía que buscaba. Marcus estiró la mano, rozando mi muñeca. «No hagas esto», murmuró. Me incliné lo justo para que él me oyera. «Marcus, ya lo hice». Apartándome, caminé hacia las puertas de la capilla, con el murmullo de voces persiguiéndome como una marea creciente. No miré atrás, pero podía sentir su mirada ardiendo en mi espalda. No importaba. Ese día ya no era suyo. Era mío. Afuera, la luz del sol me envolvió y el aire fresco llenó mis pulmones. Me sentí más ligera. Más libre. Cada paso lejos de ese altar era un paso hacia la vida que había estado construyendo en silencio mientras él se dedicaba a destruir la nuestra. Los fotógrafos,
Inseguros de si debían seguir disparando, tomaron unas cuantas fotos de todos modos. No me importó que capturaran esto, el momento exacto en el que me fui bajo mis propios términos. Esas imágenes contarían una historia más honesta que cualquier álbum de bodas. Para cuando llegué al coche que me esperaba en la acera, ya podía oír el alboroto detrás de mí. Voces alzadas. Mi nombre gritado. El sonido de zapatos golpeando los escalones de piedra. Pero no reduje el paso. Me deslicé en el asiento trasero y cerré la puerta, dejando que el silencio dentro del coche me envolviera como una armadura. El chofer me miró por el retrovisor, dudando como si quisiera preguntar algo. Le di un solo gesto con la cabeza. Conduzca. Mientras nos alejábamos, dejé que la imagen de Marcus sosteniendo ese anillo se grabara en mi mente. La forma en que sus dedos lo aferraban, no con amor, sino con pérdida. No tenía idea de que esa sería la última parte de mí que tendría en sus manos. ¿Y lo mejor? No solo había arruinado su día de boda, sino que lo había convertido en mi escenario, mi foco, mi gran final. La venganza no siempre llega con grandes gestos. A veces es lenta. Silenciosa. Quirúrgica. En los días posteriores a la boda que nunca fue, Marcus intentó controlar la versión de los hechos. Supe, por amigos en común, que lo llamaba un malentendido, diciéndole a la gente que yo había estado emocional y que exageré. Pero el problema de las mentiras es que no sobreviven cuando la verdad tiene pruebas, y yo tenía de sobra. El primer paso fue profesional. Su trabajo era más que un ingreso, era su orgullo, su identidad. Así que me aseguré de que las personas correctas vieran las cosas incorrectas. La foto del pintalabios, la imagen espontánea en la gala con su mano sobre el brazo de Olivia, los correos electrónicos con mentiras selladas con fecha y hora. No las envié a todo el mundo, solo a su jefe, al Departamento de Recursos Humanos y a algunos compañeros que sabía que llevaban años deseando su puesto. Para el lunes en la mañana, el rumor en la oficina ya estaba encendido. Para el martes, estaba tomándose una licencia. Y para el viernes, la empresa había acordado mutuamente su salida. Luego vino su familia. Yo siempre había sido la de confianza, la que llamaban para organizar planes festivos y cumpleaños. Ahora, era yo quien los llamaba, con calma, cortesía y el suficiente detalle para que supieran exactamente quién era su niño de oro en realidad. No grité ni lloré. Simplemente conté la verdad, como quien lee una lista de compras. Su madre intentó defenderlo al principio, diciendo, las relaciones son complicadas. Yo estuve de acuerdo. Lo son, le respondí. Pero engañar con tu compañera de trabajo mientras planeas una boda no es complicado. Es cobarde. El silencio al otro lado de la línea fue toda la confirmación que necesitaba. Después vinieron los amigos. Esa parte fue fácil, no tuve que convencerlos de nada. Solo dejé que la verdad cayera donde debía. Capturas de pantalla de mensajes. Pruebas de mentiras. Algunas fotos enviadas en chats grupales que se propagaron como pólvora. Para el final de la semana, el hombre que había sido el alma de todas las fiestas ya no recibía invitaciones a ninguna. Olivia, por supuesto, creyó que había ganado al principio. Se mostró lo bastante altiva como para publicar una foto de ambos, con una cita superficial sobre el amor encontrando su camino. No comenté. Ni siquiera lo reconocí. Yo sabía mejor. Porque también sabía exactamente qué tipo de hombre era Marcus cuando las luces se apagaban. Su máscara encantadora solo funcionaba cuando tenía algo que demostrar. En cuanto se acababa la persecución, se acababa el esfuerzo. No tardó mucho. Para la tercera semana, las publicaciones de Olivia en Instagram se volvieron vagas y melancólicas. Ya no había fotos de pareja. Ya no había frases presumidas. Solo citas crípticas sobre la confianza rota y las lecciones aprendidas. No sonreí al verlas, no exactamente. Pero sentí cierta satisfacción al saber que ni siquiera tuve que mover un dedo para esa parte. El karma había llegado justo a tiempo. ¿Lo mejor? Nunca bloqueé a Marcus. Lo dejé ver cómo mi vida seguía adelante sin él. Cenas con amigos. Escapadas de fin de semana. Vestidos nuevos. Nunca publiqué nada directamente sobre él,
he aprendido que el silencio es más poderoso que cualquier insulto. Los deja preguntándose en qué estás pensando realmente. De vez en cuando, recibía un mensaje de algún amigo en común: Marcus sigue diciendo que exageraste. Y siempre respondía lo mismo: qué curioso. Yo ni pienso en él. Esa era la verdad. Ya no estaba enfadada. Ni siquiera me interesaba como persona. Me interesaba el efecto dominó, la forma en que sus actos lo seguían alcanzando de maneras que él no podía detener. Y, para mí, yo ya había hecho mi parte. No le dije a nadie que me iba. Sin despedidas. Sin anuncios dramáticos. Solo una salida silenciosa y calculada, de esas que hacen que la gente se pregunte durante años a dónde fuiste y por qué te marchaste. No tenía ningún interés en explicarme ante un pueblo que había disfrutado de mi humillación como si fuera su entretenimiento favorito del fin de semana. El aire estaba cortante aquella mañana cuando salí, maleta en mano. No era pesada, no porque hubiera empacado poco, sino porque no llevé nada que me recordara a Marcus. Ningún regalo. Ninguna foto. Ni siquiera el suéter que solía usar en las noches frías, ese que todavía conservaba un leve aroma a su colonia. Dejé todo atrás, como quien se desprende de una piel que ha dejado de quedarle. Ni siquiera pasé en coche frente a su casa. No necesitaba verla para saber que él seguía allí, lamiéndose las heridas, probablemente furioso de que la mujer que él creía que le rogaría fuera la misma que lo destruyó delante de todos. Ese pensamiento, por sí solo, bastó para dibujar una leve y satisfecha sonrisa en mi rostro. La estación de autobuses estaba casi vacía. Un par de viajeros permanecían encorvados en sus asientos, con los ojos a medio cerrar, esperando sus salidas. Compré mi billete sin dudarlo, sin un solo destello de vacilación. Mi destino no importaba, solo que estuviera lo suficientemente lejos como para que la sombra de Marcus nunca pudiera alcanzarme. Cuando el autobús se alejó de los límites del pueblo, alcancé a ver por última vez las calles conocidas, la cafetería donde nos conocimos, el banco del parque donde me besó por primera vez. Sentí un nudo en el pecho, pero no por añoranza, sino por darme cuenta de que la chica que fui entonces ya no existía. Aquella chica confiada, dulce y dispuesta a entregarlo todo. Ya no era yo. La carretera se extendía interminable frente a mí, y con cada kilómetro sentía como el peso del pasado se iba desprendiendo. Pensé en todo lo que Marcus me había arrebatado: tiempo, amor, seguridad, y comprendí algo importante: no había logrado quitarme el espíritu. Lo había intentado, pero yo lo recuperé, pedazo a pedazo, afilado y resistente. En las semanas siguientes, me instalé en un pequeño apartamento en una ciudad donde nadie conocía mi nombre. A los vecinos no les importaba mi historia, mi compromiso roto ni el escándalo que había dejado atrás. Solo era un rostro más entre la multitud, y esa anonimidad se sentía como libertad. Conseguí trabajo rápidamente, nada glamuroso, pero mío. Cada pago era un recordatorio de que ya no dependía de ningún hombre para sobrevivir. Tomaba mis propias decisiones, pagaba mis cuentas y no respondía ante nadie. Esa independencia era embriagadora. Por las noches, me sentaba junto a la ventana con una taza de té, contemplando las luces de la ciudad. A veces pensaba en Marcus. No con dolor, no con nostalgia, sino con una fría satisfacción. Él me había enseñado las lecciones más crueles sobre la confianza, la lealtad y el amor, pero también me había dado una enseñanza mucho más valiosa: el poder de marcharse. Sabía que seguía en ese mismo pequeño pueblo, atrapado en el desastre que él mismo había creado. Gente como Marcus no cambia. Solo encuentra nuevas formas de disfrazar sus mentiras. No me importaba quién sería su próxima víctima. Ella lo descubriría tarde o temprano, y cuando lo hiciera, ojalá incendiara su mundo también. Mi vida ahora era tranquila, pero era mía. Sin más susurros a mis espaldas. Sin más apariencias que mantener. No necesitaba la validación de ser la esposa de alguien ni la ilusión de una relación perfecta. Me tenía a mí misma, y eso era suficiente. Meses después, pasé frente a una joyería y vi un anillo en el escaparate, nada parecido al que Marcus me había dado, pero hermoso a su manera. Por un momento me quedé allí, con mi reflejo devolviéndome la mirada a través del cristal. Me di cuenta de que ya no asociaba los anillos con compromiso. Para mí, eran solo metal y piedra, sin significado, a menos que uno se lo otorgara. Fue entonces cuando lo entendí:
Había dejado de definirme por lo que me había ocurrido. Ya no era la mujer a la que Marcus traicionó. Simplemente era yo. El pasado era un libro cerrado. No necesitaba volver a leerlo, y mucho menos recordar su final. Ya estaba escribiendo una nueva historia, una en la que yo era la protagonista, fuerte, inquebrantable y totalmente dueña de mi propio destino. Y ese era mi verdadero comienzo.